A Dios, amén, por todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos de movimientos, hermanos, así que, bueno, estemos atentos a todo lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Dios dice que la temblad delante de la presencia de Dios, ¿no? Y delante del Altísimo tiembla toda la tierra y los cimientos de ella. Y en estos tiempos en los que ha tocado vivir a la Iglesia y a esta generación, estamos convencidos y seguros de que hay algo de parte de Dios para este tiempo. Así que vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar buscando la presencia de Dios para no perdernos nada de lo que Dios quiere hacer en medio de este tiempo. Me gustaría compartir algo que hacía un tiempo que estaba, bueno, pues un poco en mi corazón, y es un movimiento o unas ideas que están circulando de último, pues, por muchas iglesias y por muchas personas, y es acerca del judaísmo. Hay muchas iglesias que están volviendo otra vez al judaísmo, una vez que han sido, bueno, pues cristianos, pues están volviendo algunos a guardar el sábado, otros a celebrar la Pascua, y bueno, un poco lo que yo llamo judaizar el cristianismo. Y me gustaría en esta mañana poder compartir con ustedes 3 o 4 puntos muy importantes que podemos tener claro acerca de lo que es el judaísmo y de lo que es el cristianismo. Nosotros no estamos bajo la ley, amén, sino que estamos bajo la dispensación del nuevo pacto. Cristo nunca quiso introducir el pacto de la ley a los gentiles. Todos nosotros que estamos aquí somos gentiles, ¿sí? No hay ninguno, creo, ¿no? ¿Hay algún judío aquí en medio nuestro? Creo que no, ¿no? Todos somos gentiles. No sé, José Domingo, ¿tú de dónde eres? De aquí de la tierra. Y Tamara también de aquí de la tierra. Y tú también, ¿no? Bueno, mi madre es de Madrid, este es de Madrid, estos son de la tierra, yo soy de Bilbao. O sea, pero ninguno hemos nacido en Tierra Santa, ¿no? Ninguno tenemos la nacionalidad judía. ¿Sabes que el ser judío no se transmite por parte del padre, sino que se transmite por la parte de la madre? Tiene que ser la madre judía, y la madre judía es la que da a luz judíos. Así que aquí tampoco hay ninguna mujer judía, ¿verdad? No hay ninguna. Así que todos somos gentiles. Entonces, Cristo nunca quiso introducir a los gentiles al pacto de los judíos, porque entonces tendríamos que guardar el sábado, ¿verdad? Tendríamos que quemar incienso, o sea, en vez de venir aquí y poner las canciones que ponemos, pues vendríamos con un incenciario y encenderíamos el incenciario, ¿verdad? Y quemaríamos incienso. Sería el sacerdocio arónico, es decir, solamente las personas que viniesen del linaje de Aarón podrían ministrar en la casa de Dios. Por ejemplo, tendríamos que venir a hacer los sacrificios, tendríamos que tener un altar para matar los animales y hacer los sacrificios, guardar el día de reposo, las festividades, la luna nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, no hay nada de ello en el nuevo pacto. El nuevo pacto fue sellado por la sangre de Cristo. Y lo que sí podemos entender es que el Antiguo Testamento, hermanos, nos enseña lo que había de acontecer en el Nuevo Testamento. Todos los simbolismos que aparecen en el Antiguo Testamento son parte fundamental para entender el Nuevo Testamento, y los dos testamentos se complementan, para que entendamos solamente una figura por encima de todas, y es Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica, el antiguo pacto es cristocéntrico, los panes sin levaduras, el altar de bronce, la fuente donde se lavaban los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, todo simbolismo del Antiguo Testamento simbolizaba y llevaba hacia las personas hacia Cristo. Y Cristo es el que con su venida cierra un antiguo pacto y abre un nuevo tiempo para la iglesia y para el mundo. Vamos a leer en Gálatas 3, del 23 al 29. Gálatas 3, está en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, del 23 al 29. Ahora con los teléfonos móviles no hay que aprenderse los libros de memoria, ¿verdad? Yo me acuerdo en la escuela dominical
que nos los teníamos que aprender del Génesis al Apocalipsis. Ahora tú vas al móvil, pones y aparece ahí el versículo y todo. Qué bueno, amén. Cada vez nos hacemos más torpes, pero somos más rápidos, ¿verdad? Porque antes, hasta que uno encontraba Gálatas, a veces se iba uno por Génesis y no lo encontraba y tenía que ir al índice. Pero vamos a leer en Gálatas 3, del 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, y vamos a leerlo con calma porque es importante que entendamos cada palabra, cada versículo. O sea, antes de que viniese la fe, estamos hablando antes de que viniese Cristo. O sea, el Antiguo Testamento, hermanos, mira, digamos, como si mirase al futuro, que es la cruz de Cristo, y el Nuevo Testamento, que somos nosotros, tenemos la cruz de Cristo a nuestras espaldas. Entonces el Nuevo Testamento estaba mirando a algo que iba a suceder en el futuro, algo que había sido profetizado por los profetas, por Isaías, por los salmistas, ¿verdad? Y que estaba mirando a Jesucristo. Y dice, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Todo el mundo estaba bajo esa ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley, hermanos, es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una persona que se encarga de cuidar a los niños. Por ejemplo, los príncipes o los reyes tenían ayos para llevar a sus hijos en la educación, en los temas educativos, ¿verdad? Y de conocimiento, para irlos llevando en su juventud, en su adolescencia, hacia el crecimiento, hasta que pudiesen tomar el lugar de autoridad que tenían que ocupar cuando fuesen adultos. Así ha sido la ley. La ley, dice la palabra de Dios, que fue introducida por causa del pecado. Dios tiene que introducir la ley para que ningún hombre, escúchalo bien, tenga justificación delante de Dios sobre sus pecados. Que nadie pueda decir, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que eso estaba mal, no había ninguna ley sobre la tierra, ¿verdad? No había nada que nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces Dios introduce esa ley para ayudar a las generaciones hasta la venida de Cristo. Y seguimos leyendo. Dice, pero venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, escúchalo bien, judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Cuando Cristo viene y cuando nosotros nos convertimos a Cristo y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y comenzamos a vivir la vida cristiana, en Cristo ya no existe el hombre y la mujer, ya no existe el judío, ni el gentil, ni el griego, ni el esclavo, ni el libre, sino que todos somos uno en Cristo. Antes sí había una diferencia y era los judíos por un lado, los gentiles por otro. Ningún gentil podía acercarse al tabernáculo. Ningún gentil podía estar en el templo del Señor, porque solamente había sido dado para el pueblo judío. Pero desde la venida de Cristo, desde el nuevo nacimiento de la iglesia, nos encontramos de que Cristo ya no es de los judíos, sino que Jesucristo es de toda la raza humana. Amén. De todos aquellos que quieran creer en el Señor Jesucristo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban. Nos encontramos que la ley es sombra. Es decir, es un reflejo, es solamente un tipo de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Por eso podemos decir con toda seguridad que no estamos bajo la ley. Amén. No estamos bajo ningún rito de la ley. Amén. Amén. Vamos a ver tres aspectos en los cuales la Iglesia está comenzando a tener dificultades porque quieren, ya somos cristianos, como para ser más cristianos vamos a hacernos judíos.
Algo así, ¿no? Como que, bueno, vemos al pueblo judío y queremos ser iguales a ellos en sus cosas. Vamos a ver, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión pertenece al pacto abrahámico. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, voy a hacer un pacto contigo y con todo el pueblo, y todos tenéis que ser circuncidados. Lo vimos hace un par de domingos con el pastor José Luis. Y eso era sombra nuevamente de lo que Cristo iba a hacer por su iglesia. En el momento que Cristo entra en escena, ¿verdad? Y que la iglesia comienza a caminar, la iglesia se encuentra con dos problemas. Por un lado, los gentiles que comienzan a ser convertidos, y es Pedro el que abre la puerta a los gentiles. Cuando está orando, dice la palabra de Dios que está orando en su casa y está arriba en la azotea y de repente le es desplegado un lienzo con un montón de animales impuros para los judíos y Dios le dice, mata y come. Y por 3 veces se lo dice el Señor hasta que el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Y ahí dice la palabra, dice, ahora va a venir una persona, van a llamar a tu puerta y tienes que ir con ellos para predicarles el Evangelio a los gentiles. Y comienzan, ¿verdad?, a predicar el Evangelio en la casa de Cornelio. Amén. Y se abre el cristianismo a todos los hombres y las mujeres, porque al principio la iglesia solamente estaba en Jerusalén y no habían ido a ir hacia los gentiles. Desde ese momento empieza un conflicto. Vamos a ir a Hechos capítulo 15. Amén. Hoy es una predicación de enseñanza. Así que es importante también aprender, ¿verdad? A veces nos gusta más una asignatura que otra y hoy pues toca un poco más de condensación en la predicación. Hechos capítulo 15, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 21. Este es el primer concilio que sucede en el Nuevo Testamento. Tenemos por un lado a los cristianos que están llevando a los gentiles al Señor y comienza este conflicto. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Es decir, se armó un alboroto en la iglesia, ¿verdad? Como a veces pasa en las iglesias. No pasa nada por armar alborotos en la iglesia, ¿verdad? Siempre y cuando luego vayamos a la palabra de Dios. Pero parece ser que había algunos judíos que empezaban a decirle a los gentiles, bueno, sí, está bien que creas en Cristo, está bien que seas cristiano, pero tienes que circuncidarte para ser salvo. Amén. Dice, teniendo una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces llaman a todos los ancianos, a todos los apóstoles, ¿verdad? Y allí se reúnen y llegamos al versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, cómo nos gusta discutir a las personas, ¿verdad? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, Cristo no estaba haciendo acepción de personas, ni diferenciando entre judíos y gentiles, sino que a todos se les dio la salvación y a todos se les dio el derramamiento del Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos sobre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto encuentran las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Ahí nos encontramos que algunos de los fariseos que se habían convertido quieren seguir con los rudimentos de la ley de Moisés. Y Pablo y Bernabé y los apóstoles tienen que levantarse para predicarles y decirles: bueno, hermanos, si ellos han sido justificados por la fe, ¿por qué vamos a volver y hacerles volver a la circuncisión de la carne? Tú imagínate, ¿verdad? Que entonces millones de hombres tendrían que ser circuncidados. ¿Y por qué nos íbamos a quedar solo en la circuncisión? Si cogemos la circuncisión, deberíamos de coger toda la ley de Moisés. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido poner al ser humano bajo la gracia de Cristo. Pero yo no sé por qué los seres humanos tenemos siempre, ¿verdad?, esa intención de agregarle cosas al cristianismo, de agregarle cosas a lo que Dios dice. Siempre estamos intentando poner más normas, siempre estamos intentando poner más cosas que hay que hacer para ser cristiano. Si alguien viene nuevo, ¿verdad?, le empezamos a decir: pues no puedes ir a este lado, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro, en vez de dejarlos en las manos de Dios, bajo la gracia de Dios. Sí, Señor. Lo que estaba claro es lo que le dice el apóstol, dice: bueno, lo que sí está claro es que no podemos que sigan en sus fornicaciones, en los adulterios, en los pecados o en los ídolos. Está claro que la ley moral de Dios, hermanos, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Aquí se hace una diferencia entre la ley, digamos, de las rituales, ¿verdad? La ley de los rituales y de las cosas que son visibles sobre la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos siguen vigentes, porque es la ley moral de Dios, pero no sigue vigente la ley del sacerdocio ni la ley, ¿verdad?, sobre los rituales que tenemos que hacer. Y entonces nos encontramos que la iglesia, al principio de los tiempos, comienzan a tener este conflicto: o nos circuncidamos o no nos circuncidamos. Dice Pablo en Romanos capítulo 2 que la circuncisión verdadera es la del corazón y no la exterior. Porque dice Pablo: ¿de qué le vale al ser humano estar circuncidado en la carne si luego hace el pecado? Entonces la circuncisión no le sirve. ¿Y de qué le vale no estar circuncidado si tampoco hace lo que dice la gracia de Dios? Entonces de nada sirve. Entonces, ¿en qué estamos? En que el Evangelio entra en nuestros corazones, circuncida nuestra vida, circuncida nuestro espíritu y nos convierte a Cristo. Y lo que tenemos que hacer es vivir vidas pegadas al Señor. No importa los rituales que hagamos, no importa los rituales que haga una iglesia u otra iglesia. Una iglesia puede tener, no sé, la alabanza después de la ofrenda o la ofrenda después de no sé qué. Eso no es importante en las manos de Dios. Lo que es importante, hermanos, es que tengamos un corazón para la bendición de Dios, un corazón para la santidad de Dios, un corazón para la palabra de Dios, un corazón que ha sido lavado y quitado todo pecado de nuestras vidas. Amén. No importa nuestro exterior, no importa, ¿verdad?, si hemos sido judíos o hemos sido gentiles o de dónde vengamos. Lo que Cristo dice es que necesitamos entrar en la presencia de Dios para ser santificados por el Espíritu Santo, lavados a través de la palabra. Dice en Gálatas 5, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Entonces, delante de Cristo
no sirve de nada la circuncisión o la no circuncisión. Lo que sirve delante de Dios es la fe por la obra a través del amor. Amén. Y dice también en 1 Corintios 7, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Amén. Entonces nos encontramos que lo importante delante de Dios, hermanos, es nuestra vida de santidad delante de Dios. Las obras que vienen a partir de la fe. Nuestras obras tienen que declarar que somos hijos de Dios. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar debe de haber sido circuncidada. ¿Qué quiere decir? Cortado de lo que no le agrada a Dios. Amén. Palabras de queja, palabras, ¿verdad?, de falta de fe, palabras malsonantes. Todo eso tiene que ser quitado de nuestro vocabulario. Nuestra mirada solamente tiene que mirar las cosas puras y las cosas de santidad. Nuestros pensamientos, como dice la palabra de Dios, si hay algo puro, si hay algo bueno, de buen nombre, en eso pensad. Y no estéis pensando, ¿verdad?, como piensan los del mundo, en los adulterios, en las fornicaciones y en las cosas malas, pensando a ver cómo robar, cómo ganar más dinero a través de falso, ¿verdad? Y necesitamos circuncidar nuestras vidas en el Espíritu, pero nunca en la carne. Así que queda claro a través de la palabra de Dios que no importa cómo lleguemos a los caminos del Señor, lo importante es a partir de ese momento empezar a vivir una vida de santidad. Amén. Una vida de limpieza y de pureza delante de Dios. Segunda pregunta, ¿qué es mejor, el sábado o el domingo? Porque hay muchos cristianos que están volviendo al sábado y diciéndole a los cristianos que tienen que guardar el sábado como día de reposo. En la ley se decía de parte de Dios, de los 7 días que tiene la semana, 6 días son para trabajar. Amén. Tú tienes, si fuésemos judíos, ¿vale? Domingo, que es el primer día de la semana para los judíos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esos 6 días, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, estudiar, amén, sacar buenas notas, estar haciendo las cosas con limpiar la casa, limpiar la farola, el jardín, podar las flores, ir a comprar al campo, ir a comprar al Lidl, ir a comprar al Carrefour, a donde tú compres, ¿verdad? Subir, bajar, hacer todo esto. Cuando llega el viernes por la noche, entonces nos paramos. Amén. Y comienza el día del Señor, que es un día dedicado a Dios. Y en ese día, ¿qué se hacía? Nada. Todos tranquilos, relajados, y se partía los panes sin levadura, ¿verdad? Y se partía el cordero, las familias estaban juntas y se cantaban salmos al Señor y se recordaba, ¿verdad?, los tiempos de Moisés y los tiempos en los cuales fuimos sacados de Egipto, y etcétera, 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 etcétera. Y se guardaban ese día para el Señor. A partir de que Cristo viene, la pregunta que se nos hace es, entonces, ¿cuándo tenemos que guardar ese día? Si la ley marca el sábado y no existe, hermanos, ni un solo versículo en la palabra de Dios que nos marque que sea domingo. Amén. Entonces vamos a intentar saber cuándo deberíamos de hacerlo. Hay 4 o 5 puntos importantes para saber que el día del sábado se cambió al domingo desde el primer momento en el que Cristo resucita. La primera evidencia es que Cristo resucita el primer día de la semana, que es domingo. Dice Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces Cristo resucita en domingo. La segunda aparición que Cristo hace a los discípulos también sucede en domingo. Dice en Juan 20:26, 8 días después
estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Nos damos cuenta de que es muy significativo, ¿verdad?, que Cristo se presentara el primer día de la semana y no en sábado. También Cristo podría haber muerto un día antes y haber resucitado en sábado y así darle, ¿verdad?, esa vigencia al sábado como el día del Señor. Cristo, en vez de haber ido a la muerte en jueves, podía haber ido el miércoles y había resucitado después de 3 días en sábado. Pero fue todo lo contrario, hermanos. Él murió en el jueves y fue resucitado en el domingo, en el día de resurrección. Entonces nos encontramos como que la palabra de Dios quiere poner y resaltar el domingo, el primer día de la semana, como el día de la resurrección, como el primer día del nuevo pacto. Es como que el Señor está abriendo las ventanas y las puertas al nuevo pacto y dice: bueno, antes guardabais el sábado, ahora Jesucristo resucita en domingo, se aparece en domingo y se celebra el domingo como el día del Señor. Pero no solamente eso, sino que los apóstoles partían el pan y se congregaban en el día domingo. Dice la palabra de Dios en Hechos 20 del 6 a 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos encontramos que los primeros cristianos, junto con los apóstoles, después de haber sido derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Entonces nos encontramos, creo yo, que los discípulos se dieron cuenta y vieron que el domingo era el día importante para estar delante de Dios. También podemos leer en 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice: en cuanto a las ofrendas, para los santos haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Nos damos cuenta de que a través de la palabra de Dios se cambió el día del sábado por el día del domingo. Amén. Gloria a Dios. Claro, algunos te pueden decir: bueno, pero no existe ningún versículo en el que se nos diga que cambiamos del sábado al domingo. Tampoco vas a encontrar un versículo que te diga la palabra Trinidad. Tampoco vas a encontrar un versículo donde la palabra de Dios te diga que fumar es pecado. ¿Por qué? Porque en hermenéutica nos encontramos con otro principio y es el contexto en el cual se dice la palabra. Es, digamos, una enseñanza que no está directamente implícita en un versículo, pero que el contexto histórico y el contexto de la palabra nos enseña que la Trinidad existe. ¿Por qué? Porque nos encontramos desde el Génesis, cuando se nos habla de que creamos al hombre, ¿verdad? Y creemos al hombre, se nos habla en plural, con lo cual se nos está hablando de un Dios que es plural, y nos encontramos en otros versículos como Pablo enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del mismo modo que no se nos enseña, ¿verdad?, a no fumar o a hacer otras cosas, pero está implícito en la palabra cuando se nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y que no podemos tomar nada que nos dañe, ni nada, ¿verdad?, que suframos. No hablamos solo de fumar, sino hablamos también incluso de algunas comidas o de algunas cosas que dañan nuestro organismo, que son pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque dañan el templo del Espíritu Santo. Del mismo modo, hermanos, nos encontramos con que el sábado es pasado al domingo como el día del Señor. Lo que está claro es que la iglesia debe de guardar ese día para dedicárselo a Dios. Amén. Tú puedes hacer de lunes a sábado todo lo que tú quieras. Tú puedes trabajar, estudiar, puedes tocar la guitarra, ir a clases de inglés, ir a clases de alemán, pero cuando llega el domingo es un día guardado para Dios. Es un día que es guardado desde antes, ¿verdad?, de la ley. Cuando Dios funda el mundo, dice: y al séptimo día descansó Dios. Dios siempre
le dice al ser humano, trabaja 6 días y descansas 1, del mismo modo que le dice a la tierra, durante tantos años estarás trabajando en la tierra, pero al 5.º año la dejarás descansar. Porque el Señor entiende y sabe que necesitamos ser alimentados espiritualmente. Necesitamos la comunión con los hermanos, necesitamos la comunión con el Padre, la comunión con el Espíritu Santo, necesitamos reunirnos como iglesia y establecer ese día en el cual el Señor resucitó para guardarlo, ¿verdad? Y para tenerlo en consideración de cómo Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Y no podemos decir, ay, es que se me olvidó lavar el coche, mira, pues aprovecho el domingo por la mañana y me voy a lavar el coche, ¿no? Porque tenemos una obligación como iglesia. Es más, aunque no hubiese culto por la mañana, lo tuvieses por la tarde, quédate por la mañana y estate en la presencia de Dios. Amén. No dediques el domingo solamente esa 1:30 o 2 horas para estar en el culto y después hacer lo que te dé la gana, sino que sea un día, hermanos, donde sea un día santificado para Dios, donde sea un día guardado para Dios, porque ese es el espíritu de la ley. No es la letra de la ley, pero es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley nos está diciendo de que un día de todos los 7 días de la semana lo debemos de guardar para acordarnos del Señor Jesús. Lo debemos de guardar para estar aquietados en la presencia de Dios, para no tener prisas delante de la presencia de Dios. Pues fíjate tú que yo me acuerdo cuando era más joven, yo iba el domingo por la mañana al culto, por la tarde al culto de jóvenes y por la tarde-noche al culto del domingo. 3 cultos en un domingo. No salí tonto, ¿verdad? No salí bobo, no encontré mujer, encontré esposo, o sea, no pasa nada. Amén. El problema es cuando nuestro corazón está lejos de Dios y nos causa, ¿verdad?, un sacrificio venir a la casa de Dios, cuando debería de ser una alegría venir a la casa de Dios. Amén. Y decir, Señor, este domingo, este día lo he guardado para estar en tu presencia, lo he guardado para estar contigo. Hoy en mi pueblo pues hay una feria de la salud, pues muy bien, ¿verdad? Y en el pueblo de no sé dónde está la convención del queso en no sé dónde, y el no sé, o sea, podemos tener muchas cosas, porque el hombre se olvida de Dios. Amén. Y se olvida de Dios hasta que venga algo grave a su vida, entonces preguntarán dónde está Dios, claro, como siempre pasa. Pero nosotros como cristianos, hermanos, guardemos ese día para el Señor. Amén. No en sábado, porque hemos visto que la ley murió, ¿verdad? Y terminó, no es que muriese, sino que fue transformada en la fe para que nosotros podamos tener la libertad en Cristo. Entonces nos encontramos que como cristianos es, digamos, del Nuevo Testamento guardar el domingo como el día para estar juntos delante del Señor. Luego, hermanos, hay otros que se dedican ahora a celebrar las fiestas. Y tienes que celebrar la Pascua, y tienes que celebrar tal. Hay 7 fiestas en el Antiguo Testamento. Está la fiesta de la Pascua. Todo esto lo puedes leer en Levítico capítulo 23. Puedes leer todo, no vamos a leer todo fiesta por fiesta porque entonces pues se nos va el tiempo, pero sí 2 o 3 cositas sobre cada una de las fiestas. La fiesta de la Pascua, que es en el mes de Nisan. El mes de Nisan es como para nosotros marzo o abril y se celebra el día 14 del mes de Nisan. Luego está la fiesta de los panes sin levadura. Eso está igualmente en el calendario en el mes de Nisan, los días del 15 al 21, o sea, posterior a la Pascua, comienzan los panes sin levadura. Igual que en la otra fiesta, es marzo y abril. Luego está la fiesta de las primicias, que según el calendario judío es en el mes de Nisan, en medio de los panes sin levadura, en marzo o abril. Luego está la fiesta de Pentecostés, en el mes de Sivan, 50 días después de la cosecha, que sería como mayo o junio de nuestro calendario. Luego está la fiesta de las trompetas, que es en el mes de Tishri, que aquí sería en septiembre u octubre. Y luego está la fiesta de la expiación o Yom Kippur, que es en el mes del Tishir, el día 10, en septiembre, octubre de nuestro calendario. Y luego está la fiesta de los tabernáculos, en el mes de Tishri también, del 15 al 22, que en nuestro calendario sería septiembre u octubre. Amén. Esas son las fiestas que Dios estableció a los judíos, y esas fiestas del mismo modo nos hablan, ¿verdad?, del cumplimiento de Cristo, y todas las fiestas están hablando acerca de Jesucristo.
La Pascua, ¿verdad?, en el cual había que tomar el cordero pascual, nos habla de que Cristo es ese cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La fiesta de los panes sin levadura es esa festividad en la que se comían pan sin leudar, porque la levadura es símbolo en la palabra de Dios del pecado. Y tomaban esos panes sin levadura, hablando de una comunión perfectamente con Cristo, ¿verdad?, sin tener pecado en nuestras vidas. Cristo es el pan de vida y Cristo es sin pecado, y la iglesia ha de tomar a Cristo como el pan nuestro de cada día. Amén. Del mismo modo que Cristo le dice a Satanás cuando es tentado, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias es una festividad que se celebraba una vez al año, donde se traían las primicias de todas las cosechas que tenían los judíos. De ese mismo modo se nos habla en el Nuevo Testamento de que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Entonces la fiesta de las primicias nos está hablando del día de la resurrección, de cómo Cristo fue el primero en la resurrección, siendo las primicias de los que habíamos de ser llevados a la resurrección de Cristo. Todo esto, ¿verdad?, es una prueba de que así como Cristo resucitó, junto a Él, ¿verdad?, todos nosotros resucitaremos el día de la resurrección de los muertos. Y compartiremos ese día delante de la presencia de Dios y la gloria de Dios. Amén. El día en el que el Señor, antes de venir, ¿verdad?, en poder y en gloria, Él se lleva a su iglesia. A los que se han quedado aquí son arrebatados, y dice la palabra de Dios, los muertos entonces serán resucitados. Amén. Y nos encontramos todos en las nubes con Cristo. Amén. Qué bonita esa fiesta de las primicias. También el día de Pentecostés, ¿verdad?, es una festividad de 50 días. En esta festividad Dios ordena que se realizara al día siguiente del séptimo día del reposo. Nuevamente nos encontramos, ¿verdad?, con una enseñanza y cómo la iglesia es llevada el día de Pentecostés a el nacimiento de la iglesia bautizada y siendo todos bautizados en el Espíritu Santo. Como Cristo de un solo pueblo, ¿verdad?, juntó dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, y hizo su iglesia y la llenó de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Luego tenemos la fiesta de las trompetas, que corresponde, ¿verdad?, a un llamamiento de recogimiento a todo el pueblo para que sean recogidos, y nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando oigamos el sonar de la trompeta, saldremos de esta tierra. ¿Por qué? Porque las trompetas simbolizaban el llamamiento a Israel a congregarse delante del templo, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, exhortándolos a buscar al Señor. Y los que son cristianos, hermanos, y los que son hijos de Dios, oiremos la trompeta. Amén. Amén. No es algo metafórico, no es algo que el Señor puso ahí como... No, oiremos el sonido de una trompeta. Y entonces seremos arrebatados a la presencia de Dios. La fiesta de la expiación es el día de la santa convocación y aflicción de las almas, cuando finalmente Israel, como profundo duelo e intensa lamentación, reconocerá a su Salvador. El día de la expiación, cuando todos los judíos se volverán a Cristo, y el Nuevo Testamento está hablando de que ese día llegará. Amén. Cuando Israel se dé cuenta de que el Cristo al cual ellos habían crucificado, el Cristo al cual habían renegado, era el verdadero Mesías, y vendrán todos al arrepentimiento de Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos, amén, donde se celebraba del mismo modo las liberaciones de Egipto, amén, y cuando fueron llevados por el desierto. Todas estas festividades, hermanos, están para la ley, pero no están para los tiempos de nosotros de la gracia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Tú quieres celebrar la fiesta de las trompetas? Pues celebra la fiesta de las trompetas. Amén. Somos libres para celebrar lo que queramos. Ay, es que me apetece ir a Jerusalén y celebrar el día del Sabbat. Bueno, pues vete y celebra el día del Sabbat. Pero no pongamos al cristianismo bajo la ley de Moisés. No pongamos al cristianismo otra vez bajo los rudimentos de la ley, otra vez bajo la esclavitud de la ley, sino que tú lo quieres hacer de forma
privada, ¿verdad? O de forma, digamos, casi folclórica, lo puedes hacer. Son buenas fiestas, son fiestas que fueron puestas por Dios, pero que no tienen validez para la iglesia de Cristo. Amén. Hay iglesias que celebran la fiesta de los tabernáculos. Bueno, pues que la celebren, ¿verdad? Pero no hay nada especial. Veía algunas cosas de estas en internet y la confusión que hay un poco en el pueblo de Dios, porque llegó uno que es, pues dice que él es de la línea de Aarón y que él es sacerdote, y venía con un manto y dice, les voy a dar la bendición abrámica. Bueno, pues gloria a Dios, claro, allí todo el mundo se desató, ¿no? Como nos pasa a los evangélicos, que nos volvemos un poco locos con estas cosas, y todo el mundo gritando, y yo digo, bueno, es que no hay mayor bendición, hermanos. Que venga aquí alguien que te diga, no, es que yo vengo de la casa de Aarón y soy sacerdote. Gloria a Dios, amén. Pero el nuevo pacto nos está hablando de que todos fuimos constituidos reyes y sacerdotes delante de Cristo. Ahora quiero decirte algo, el judaísmo que se practica hoy en Israel no es el judaísmo de Moisés, porque los judíos no tienen templo, no hay sacrificios, ¿verdad? Y no pueden ofrecer esos sacrificios requeridos en la ley. Los fariseos y los escribas, los rabinos y los judíos modernos han añadido 605 mandamientos a la ley de Moisés. O sea, antes, por ejemplo, el día de reposo del sábado no tenías que dejar la comida hecha y tal, pero ahora un judío, por ejemplo, no puede, si va a cruzar una acera de un lado a otro, no puede apretar el botón para cruzar, porque según ellos es pecado. O va a visitar a su amigo fulanito y no puede apretar el botón para llamarle, porque eso es pecado. Imagínate, ¿verdad?, a lo que ha llegado cuando nosotros convertimos el cristianismo en legalismo, nos podemos convertir en lo más absurdo que existe sobre la tierra. Y los judíos han convertido algo que era separar ese día para el Señor, estar reunidos, pero que el Señor pues toca el botón, amén. Si tengo que llamar, entonces dejan la puerta abierta si va a venir fulanito para que no toque el timbre. Porque si toca el timbre, no pueden ni encender la luz ese día. Entonces llega a las 12 de la noche y dejan las luces encendidas, no pueden ni encender la televisión, porque encender la televisión con el mando es pecado. Imagínate a lo que ha llegado el judaísmo. Por eso no es el judaísmo de Moisés. Tú imagínate a Moisés le escogería y le daría con la vara en la cabeza, ¿verdad? Más de uno. Pero ¿qué estáis haciendo ahora? Y así han amontonado 605 nuevos mandamientos al judaísmo. Pero es que pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta añadir? Amén. A las iglesias muchas cosas. Y nos gusta añadir cosas que la Biblia no dice absolutamente nada de ellas. Se agregaron 2 libros rabínicos, el Talmud y el Mishnah, que son 2 libros de interpretación rabínica de la ley de Moisés, que es la Torá. Entonces ellos estudian la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco, que es la ley de Moisés, los libros escritos por Moisés, pero aparte añadieron 2 libros más, que es el Talmud y el Mishnah. Cuando alguien te hable del Talmud y del Mishnah, ya sabes lo que es. ¿Amén? 2 libros agregados por los rabinos judíos para explicar y para entender la Torá, que es la ley del Dios. Hermanos, estamos bajo la nueva dispensación de Cristo. Amén. Guardemos el día del Señor como un día especial para la iglesia, porque está en los 10 mandamientos. De todo esto que hemos leído de la circuncisión, de las fiestas y de los 10 y del sábado, solamente hay uno que pertenece a los 10 mandamientos, y es guardar el día del Señor. Y la ley moral de Dios sigue vigente en nuestros días. Y tenemos que guardar ese día. Lo más importante es guardar ese día para el Señor y no tener nada que hacer. Amén. No tener nada, ¿verdad? Sino decir, Señor, hoy es el día, voy al culto, ¿verdad? Voy a reunirme con mis hermanos, voy a estar con los hermanos, y si después puedes visitar a una persona que no haya venido, pues la puedes visitar, ¿verdad? Y celebrar con él el día del Señor y decirle, hermano, hermana, si tú estás enfermo, yo quiero venir a visitarte este día y estemos juntos. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un conjunto de legalismos, ni un conjunto de normas, donde la gente tiene que apuntarse a las normas, a ver si cumplimos con cada una de ellas, ¿verdad?, para llegar al cielo. No hay ninguna de nuestras obras
que nos haga aceptos para llegar al cielo. Es la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, la que a través de la fe nos hace aceptos delante del Padre. La ley, hermanos, no es para que nosotros nos pongamos aquí a darnos golpes de pecho y decir, tú, guardo el sábado, soy circuncidado, guardo las fiestas, dentro de poco veremos a uno con un cordero degollándolo y sacrificándolo, porque así estamos de locos algunos. Pero no, hermanos, tenemos que guardar la palabra de Dios y sus mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento, hermanos. Y todo lo demás, dice la palabra de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dice a los que le preguntan, eso es la ley y los profetas. Amén. Cumpliendo eso, dice la palabra de Dios, estamos cumpliendo con toda la ley de Moisés, con toda la ley de Dios. Porque la ley fue introducida en el mundo, hermanos, para tener comunión con Dios, para tener comunión el hombre, ¿verdad?, con el Dios Todopoderoso. No hagamos de la ley algo que nos separe de Dios. Y te encuentras a la Iglesia Católica con sus normativas, a la Iglesia adventista con otras normas, y a la Iglesia del séptimo día con otras normas, y la Iglesia de no sé qué con otras normas, y la falda tiene que medir no sé cuánto, y a la Iglesia pues el pelo del hombre tiene que medir no sé qué. Son normas que ponemos los seres humanos, ¿verdad? Pero que tenemos que guardarnos de no añadir a la gracia de Dios, de no añadir a la palabra de Dios cosas que no han sido puestas por el Espíritu Santo. Amén. Y Dios ha puesto su palabra y ha puesto el entendimiento en medio nuestro para que entendamos y comprendamos que ya no hay judíos, no hay griegos, sino que todos somos unos en los caminos de Dios. Amén. Y que cuando Cristo llame a su iglesia, hermanos, saldrán judíos de la tierra porque han sido lavados con la sangre de Cristo, y otros se quedarán, los que no han creído en Jesucristo, y habrá gentiles que serán llevados al cielo, y otros se quedarán porque no han creído en el Señor Jesucristo. Por muchas cosas que tú hagas, tú puedes ver a una persona muy santa, ¿verdad? Fíjate tú, hace no sé qué, y ha levantado un hospital para los niños pobres, y ahora ha levantado, se pone a dar de comer a no sé quién, y hace muchas cosas, pero no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios nacen del corazón. Claro que hay que hacer todas esas cosas, pero esas cosas que hacemos no nos identifican como hijos de Dios. Lo que nos identifican como hijos de Dios es la santidad en nuestras vidas. Porque la santidad significa que hemos sido separados y guardados para Cristo Jesús. Amén. Cierra los ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias.